Buenos días, nuestro primer podcast hablando de leyes y 5 minutos de política. Vamos a comenzar nuestro programa también en YouTube y vamos a subir unos reels en Instagram y vamos a tener nuestros videos en TikTok hablando de leyes y política. Nuestra primera invitada el día de hoy es la abogada Caterine Reyes. Normalmente tendría que presentarla yo, pero ella tiene su presentación propia. Abogada Caterine Reyes, díganos, usted es abogada, magíster en qué y un poco su vida profesional. Muchas gracias por la invitación, querido Pablo. Primero, agradeciéndote y felicitándote por tu programa. Como lo indicaste, es el primero, deseándote éxitos y, bien, y muchos parabienes. Como indicaste, tengo que hacer mi propia presentación. Es algo nuevo, pero qué bien, te felicito. Soy abogada de los juzgados y tribunales del Ecuador a partir del 2013. De aquí en adelante fui servidora pública por más de 9 años en la Corte Provincial de Justicia de la provincia del Oro. Asimismo, trabajé en el Servicio de Rentas Internas aproximadamente 2 años. A partir del 2020 hasta la actualidad. A ver, estuviste en el SRI, ¿verdad? Por eso es lo que vamos a mirar hoy día en nuestro tema de conversación. ¿Ya? Para que tengan ustedes espectadores, ella estuvo en el SRI, fue funcionaria pública del Servicio de Renta Interna, entonces ese va a ser nuestro tema central, ¿ya? Que es, ¿qué pasa cuando el SRI me hace un comunicado? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Pero sigamos con su presentación. Desde el 2020 en adelante soy abogada en libre ejercicio del estudio jurídico Castro Reyes y Asociado. Ubicado, si me lo permites, ubicado en la provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, en el edificio City Office, piso 708. Además, soy magíster en Derecho Constitucional, graduada por la Universidad, por la UES, La UES es la Universidad de Espíritu Santo, ¿verdad? por la UES, Espíritu Santo. Ya, perfecto. Bueno, la publicidad va de gratis, no se preocupe, la paga la firma. Y el estudio jurídico la paga la publicidad. Abogada, yo quiero, en este podcast vamos a hacer algo como trivial, de verdad. No quiero ese típico entrevista donde usted va a tener unos lineamientos, lo que sí quiero es sencillamente un poco de su experiencia, qué nos puede decir tanto a los abogados que no tenemos mucho conocimiento en derecho tributario, o a los empresarios o a los contadores que necesiten saber qué pasa cuando el SRI llega y me toca la puerta y me dice el notificado, la persona que me notifica me dice, señor, aquí hay un comunicado del SRI. Eh, Es muy buena tu pregunta y es la duda dentro del giro que es de los contadores, de los empresarios. ¿Por qué? Porque es este comunicado. El Servicio de Rentas Internas tiene un aparataje estatal. Este sistema que tiene permite el control a partir de sus facultades para poder verificar ciertos actos que tal vez ellos lo creen que no está correcto. Es por eso que te notifican. ¿Pero qué te notifican? Un comunicado. ¿Qué es ese comunicado Eso donde es lo que yo quiero saber. ¿Y qué es el comunicado? ¿Será que, déjeme ver si cojo acá mi pollita? Yo soy el notificador del SRI y le dice, tome, ahí está el comunicado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me trae el señor público del SRI que me notifica ya? esto? Partiendo es que no es que te va a llegar el notificador. Dice, "Taca", no, no te va a hacer Ah, solo ya no se eso. hace de esa forma. No. Recuerda que el artículo 107, el numeral 4 del Código Tributario y a través de la Gaceta Tributaria Electrónica, te permite, esta Gaceta Tributaria Digital, te permite las notificaciones por correo, pero es un correo interno. Es decir, cuando tú entras a tu usuario del servicio de rentas internas, tú puedes ver ese buzón de notificación. Ojo, no te va a llegar al correo personal, al Gmail, Hotmail, O sea, nada de eso. ese es el error que a veces cometemos y decimos, el SNI no me notificaba mi correo. Y de lo que yo entiendo aquí es que todos los contribuyentes que tenemos un RUC, que facturamos, tanto las personas jurídicas como las personas Naturales. naturales, tenemos un buzón o una gaceta, se puede decir, ¿verdad? Claro, es la Gaceta Tributaria Digital, que cuando tú accedes, tú firmas y accedes, permite que esta notificación se te haga por medio electrónico. Obviamente que existe esta notificación también por boleta, forma personal, pero en los ámbitos, en el 99.9% se te hace por esta Gaceta Es decir, Tributaria antes se Digital. hacía de forma física, como vemos nosotros los abogados que se notifican cuando ponemos una demanda, ya sea de civil, alimentos, cualquier demanda que se ponga, va normalmente una persona al notificador y te toca la puerta o te deja tres pegadas ahí en la casa, dependiendo. Pues en el tema del SRI ya todo es digitalización,
Por medio de la firma electrónica creo que uno acepta, ¿verdad? Cuando... Claro, cuando tú entras a tu portal, tú ingresas a tu usuario, te sale, antes de cualquier cosa, cuando eres primer usuario o ya haces estas actualizaciones, tú permites, tú accedes, tú das este clic donde aceptas que se te notifique de forma electrónica. Ahora, respondiendo a tu pregunta del qué es el comunicado para que se entienda de forma más fácil para todas las personas que lo entiendan, tanto como un estudiante como un empresario, es como esta típica te golpeo, te digo, mira, ve, yo servicio de rentas internas he visto y he determinado que existe algo en tu declaración que no concuerda con mis bases de datos. ¿Qué es esto? Esta notificación donde te dice, mira, estimado contribuyente, sea natural o jurídica, hemos determinado que en la casilla tanto de ingresos, costos, gastos, existe este error. Y te dicen cuál es la casilla que tú puedes hacer. Yo me quedo pensando, entonces digo, esto es relativamente que el contador tal vez metió mal el dedo, como se puede decir, para no tener una visión de que estoy defraudando al Estado, o no, o decir, no, no es que yo estoy defraudando al Estado, sino que simplemente el contador, digamos que metió mal el dedo y lo puso en otra casilla donde no debía ser. Entonces viene el SRI y me dice, señor contribuyente, persona natural o jurídica, usted tiene una diferencia de valores aquí en esto, ¿verdad? Claro, es una diferencia de valores, como tú lo dices, pero única y exclusivamente tengan en cuenta, señores contadores, estudiantes o empresarios como tal, este comunicado te indica qué casillero, qué casilla debes modificar, porque dentro de este comunicado te da dos opciones. ¿Cuáles son estas dos opciones? Que a veces uno, en el mismo documento te lo dice, pero uno a veces por el susto, porque es un susto cuando llega el empresario o el contador, ¿qué es lo que debe hacer? O sea, usted quiere decir, yo cojo y imprimo lo que el SRI me manda en el buzón y ya con eso me asusto y tengo que pagar, Es que ya estoy glosado según yo, me claro, es glosó que el SRI. este es el susto que tiene o la impresión que reciben todos estos contribuyentes. Pero no, en el mismo comunicado te da opciones a las que tú puedes hacer. ¿Cuáles son las opciones que tú puedes hacer? Te da dos. Te dice, la primera opción, realice una declaración sustitutiva, única y exclusivamente en el casillero que te determine. Esa es la primera, única y exclusivamente en el casillero que te. Es decir, te hago un paréntesis ahí, es decir, el SRI me dice, ¿sabes qué? Tú cometiste un error y arréglalo, así. Bueno, digámoslo así, que es un error humano que pudiste haber declarado involuntariamente por haber puesto valores diferentes, donde tal vez te puedes haber beneficiado al momento de declarar y pagar un tributo. Ahora sabemos que aquí, bueno, en nuestro país existe la viveza criolla, pues entonces, pues que sí haya habido una factura que haya sido negociada con estas empresas que el SRI las cataloga como empresas fantasma. ¿Desde qué año viene haciendo el SRI esto, catalogando las empresas fantasma y por qué sucede esto? Ya. Antes de poder contestar, voy a terminar la siguiente pregunta. De las dos opciones, ahí está la declaración sustitutiva y la siguiente, presentar una impugnación, que es un reclamo administrativo, que luego posteriormente te voy a indicar cuáles son las Ok, formalidades ok. que se tienen. Pues ahora me estás hablando de las empresas catalogadas como inexistentes o fantasmas. Pues bien, ¿qué es eso? ¿Por qué data? ¿Cuál es el fundamento que tienes? ¿O qué es? O sea, realmente, ¿qué es una empresa fantasma? Previo para esta categorización, que data de NAC 356, emitido por el Servicio de Rentas Internas, que hicieron la verificación primero física, donde pusieron, por ejemplo, contribuyente XYZ, con número RU XYZ, ubicado. Fueron a esa ubicación donde cuando se registraron y aperturaron el RUP, indicaron cuál es su establecimiento. Van ahí y ese establecimiento no existe. Entonces, comienzan a verificar si existen transacciones, si tienen alguna ingresos, costos, gastos. Se dan cuenta que esas empresas solo tal vez pueden tener registrar ingresos o solo pueden registrar gastos. Yo digo, aquí hagamos un paréntesis, yo digo, en el transcurso de que tú vas, bueno, ya la SRI me visitó, no me visitó, me Hizo notificó la a mi, verificación. me notificó a mi casillero, digamos que esta empresa de verdad cometió un error, o tal vez lo hizo con toda la intención, esos valores omitió declararlos, o tal vez verdaderamente puso o ingresó facturas con empresas fantasmas. Esto existe, me imagino, un cuadro, en donde se encuentra ese cuadro para yo saber como empresario, o tal vez como
como contador, ¿dónde está el cuadrito de eso de las empresas fantasma? ¿Dónde lo puedo buscar eso? Es una pregunta muy buena la que me haces. Recordando que estamos en un Estado constitucional de derecho y existe y prima este principio de publicidad, el Servicio de Rentas Internas tiene una página web que todos lo pueden montar, www.sri.gov.es, donde puedes ingresar y vas a ver un ítem donde dice la publicidad, las empresas catalogadas como empresas fantasma inexistentes. Entonces tú das un clic y verificas todo eso. Existe un listado que data del 2016 para acá. ¿Cuáles son estas empresas que han sido catalogadas como tales? Y bueno, ¿qué pasa? Quiero saber yo, ¿qué pasa si yo no tengo ese soporte o esa factura, ese documento que me respalde que yo, esa transacción que la hice es cierta, es verdadera? Y que esa es una pregunta y la otra es, ¿qué pasa si al final sí la tengo, pero resulta que la empresa Patito S.A., para darle un nombre, me apareció catalogada como empresa fantasma, pero eso me apareció en el año 2017, 2018, pero cuando yo hice mi factura fue en el año 2014 y yo no sabía que era una empresa fantasma. A ver, dentro de esta categorización que data del año 2016, existe este listado. Pero ¿qué pasa? Tú me quieres decir, si yo y realicé una transacción en mi giro comercial de la empresa Patito S.A. que tú me dices, pero esta consta registrada en el 2016, pero mi transacción fue el 2014. Eso no, ahora, ¿qué hago yo? Si dentro el servicio de rentas internas me hace un comunicado, me hace esta observación sobre esta transacción, sea ingreso por costos o gastos, si yo tengo el respaldo necesario y justificativo, yo lo presento al servicio de rentas internas, que es la segunda opción del comunicado, el reclamo administrativo. Dentro del Código Tributario nos establece y nos faculta poder ingresar este tipo de reclamos con medios de impugnación. Pero ¿cómo lo hago? Con todos los justificativos que tengo. ¿Cuáles son los justificativos? Por ejemplo, esta empresa Patito S.A. que tú me dices, vende, Justificativo, hablamos de facturas, ¿no? sí, como justificativos, no solo como Notas de factura, venta no legalmente solo como autorizadas. factura, sino todos estos documentos que sirven para la compra-venta, la transacción como tal. Por ejemplo, te digo, esta empresa que tú me dices, Patito S.A., eh, tiene la venta, se dedica a la venta de textiles, de sacos, ropa, vestidos, pantalones, pero para poder hacer eso, ¿qué debe comprar? Su materia prima, es decir, la tela como tal. Esta transacción de la compra de la tela la hizo con la otra empresa que está catalogada como fantasma. Guarda estas facturas o la nota de venta. ¿Qué también debe guardar? La, la guía, la guía de remisión, donde se verificó, donde se transportó todo esto bien. Conste con esta guía de remisión. También establece el pago, la transacción o los correos. Entonces, con esos documentos yo justifico con mi reclamo administrativo que esa transacción sí fue realizada como Es tal. decir, ha habido, de lo que nosotros tengo conocimiento, ha habido empresas que principiaron siendo empresas legalmente constituidas. Estas empresas prestaban un servicio, digamos, vendían tela, pero posteriormente la cerraron, o mejor dicho, no cerraron, quedaron inactivas no legalmente y posteriormente contadores o personas de alguna mala forma las comenzaron a utilizar para facturar cuando ya esta empresa no tenía un servicio legal o no estaba dándolo adecuadamente. Entonces eso es lo que creo que ocasionó en la mayoría de los negocios, y para soportar los gastos, costos y gastos, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Ellos comenzaron a comercializar con estas facturas que tenían para evitar costos, ¿no? Para evitar los Para gastos. evitar el pago, el tributo a pagar al final. Mejor dicho, técnicamente es para evitar el pago del tributo. Es decir, si estas empresas fueron declaradas a partir del 2016, creo que mediados del 2016, como me dices, declaradas como empresas fantasma, igualmente el SRI te va a notificar, te va a hacer el sumario administrativo, ¿verdad? El comunicado y después te va a iniciar. Después del comunicado, si no hay ninguna de estas declaraciones sustitutivas, si ya no presentas ningún reclamo, te va a hacer una liquidación. Esta liquidación, como su propia palabra dice, te liquida el tributo que está determinado y existe
acotaciones muy importantes que deben tener los contadores y tanto los empresarios. Que esta liquidación, que es el tributo que se debe pagar, pero no solo es el valor que debiste haber cancelado, que te fue observado, sino vas a tener que pagar un recargo del 20%, que es un valor O muy sea, alto, supongamos que y yo, el interés, pues, ¿no? la defraudación en este caso, no la defraudación porque todavía no está No está, legalmente en firme, pero la posible defraudación es de $100.000, eh, el 20, a esos 100.000 tengo que sumarle el 20% y el interés, y el interés. hasta la fecha, desde que te hacen la liquidación hasta la fecha de pago. Entonces, si es un valor que es un poco cuantuoso, entonces por eso las personas ya ven si lo hacen con un reclamo administrativo, si tienen el justificativo como tal. Pero y como yo me pregunto siempre, bueno, yo soy el empresario, soy el dueño de la empresa, el de la persona jurídica, el dueño, el representante legal, pero ¿qué pasa si yo quise llevar bien la contabilidad y es mi contador el que me dijo, bueno, pues aquí hay una, ¿sabe qué? Aquí hay una forma pequeñita para subir, para evitar estos gastos, Estos valores a pagar. estos valores a pagar y hacen la viveza criolla ecuatoriana y ¡pum! Metieron una factura ahí. Entonces, pero yo como representante legal, yo nunca estuve de acuerdo, es más, yo ni sabía. Y el contador fue quien me hizo eso. Puede pasar ese caso, ¿verdad? No solo que puede, ya ha pasado, tanto con el conocimiento del representante legal o con el conocimiento del contador. ¿Por qué te hago estos dos ítems, tanto de estas dos personas? Porque al momento ya de responsabilidad, esta responsabilidad penal y administrativa la tiene el representante. Ya penal es con el contador. ¿Por qué te hago este ítem? Porque son las personas que tienen las claves. O sea, la responsabilidad administrativa es solo el representante legal. Sí. Ok. Y ya y la penal ya abarca los dos. ¿Por qué te digo? Porque las personas ya jurídicas, las que están obligadas, sea natural o jurídica, y están obligadas a llevar contabilidad, tienen que registrar al contador. Es por ello que en muchos, hace como más de 2 años, se vino mucho en boga que un contador fue sancionado. Y no solo cuando hablo de la sanción, hablo de una sanción pecuniaria, hablo de una privativa de libertad. ¿Qué es eso? Cárcel. Cárcel para el Es contador. decir, el SRI va a sancionarme a mí como administrativamente, como representante legal de la empresa. En este caso vamos a hacer el ejemplo de $100.000, que es el valor que ha determinado el SRI, al 20% y más los intereses. Y obviamente el contador ahí no tiene responsabilidad administrativa, ¿verdad? Ahí No. simplemente estoy yo como representante legal. Pero posteriormente va a mandar el SRI a Penal. fiscalía, me imagino, ¿no? Claro, se manda dentro de los departamentos, no te lo envía al departamento jurídico el informe de presunción penal. Informe de presunción penal. Con este informe, el departamento jurídico te va a hacer la denuncia penal. La denuncia conforme al artículo 298 del Código Procedimiento, del COI, perdón. 298 del COI, donde te establecen qué causal se va a establecer y te la emite y ahí obviamente empieza todo el proceso penal. Oiga, abogada, la quiero comprometer aquí, no en este espacio, sino en otro espacio vamos a hacer, donde quisiera ver cómo ya es en la práctica elaborar una contestación de un comunicado por parte del SRI o ya un Claro, acto administrativo como tal, claro, ¿no? no hay ningún problema. Un acto administrativo, a ver cómo yo lo contesto, el acto administrativo y cuáles son los tics que tengo que tener en cuenta para contestarlo. Eso la voy a comprometer para la próxima entrevista. Estaremos en contacto. Ya, pero más que todo ahorita lo que me interesa saber es, una vez que ya el SRI mandó a Fiscalía que investigue, y yo, son los $100.000 más la multa, recargo y todo, y digo, bueno, no quiero problemas con el SRI, hago mi sustitutiva, pago los $120.000 más los intereses y listo, no quiero problemas, señores SRI, y ahí pagué. Ya. Aunque pague, igual tengo responsabilidad penal. Sí. ¿Por qué? Porque tú ya me estás hablando en qué estado. Ya cuando ya se envíe este informe de presunción penal, ya tienes una responsabilidad penal. Obviamente que eso lo ejercerá a través de los administrados, tanto en la fiscalía, jueces, en el estado O sea, correspondiente. ya ese es otro proceso Ya es aparte. otro proceso. Pero si tú dices, no, ya voy a pagar, bueno, ya está el servicio de renta interna, está en lo correcto. Si ya lo hiciste dentro cuando te hacen el comunicado, dentro de las liquidaciones, tú lo pagas. No existe este tipo de responsabilidad porque tú estás cumpliendo con el tributo. Pero si ya lo haces luego de que ya se pasó este informe de responsabilidad penal y posteriormente a la denuncia, ya tienes esta responsabilidad.
Muchas veces los usuarios me han preguntado si yo pago, sigo teniendo esta responsabilidad. Mi pregunta siempre, ¿Cuál es la forma que puedo pagar el SRI? O sea, yo voy y listo, señor del SRI, les quiero pagar. ¿Hay alguna forma, tarjeta de crédito, algo como? O dentro del servicio de rentas internas existe la misma página, la forma como poder cancelar. Tú lo puedes cancelar a sea, través puedo de, pagar en línea, tú sí. lo puedes pagar en línea, como te vas a una dependencia, a una Puedo agencia, hacer acuerdo de pago también, a, tengo entendido. a una dependencia, puedes presentar tu tarjeta de crédito, debe ser del mismo usuario, ir a firmar, la haces con la tarjeta y la puedes diferir. Y también puedes la otra que dentro del momento que estamos, puedes hacer un acuerdo de pago. Y este acuerdo de pago tienes que pagar con un porcentaje inicial y ver. Tengo entendido que, bueno, ahora hay unas nuevas leyes que se van a aprobar o ya se aprobaron, incluso hay, te evitan el recargo Las de multas y te condonaciones. condonan, ¿verdad? Claro, esas Entonces son solo pagaría el capital. claro, eso es cuando está, normalmente son cuando están estas leyes donde te dan este beneficio. Única y exclusivamente tenemos que ver por la temporalidad. Está este beneficio y solo están dentro de ese tiempo. O sea, debo pagar lo que es decir, si dentro de la ley me dice tengo que pagar dentro de 6 meses, solo en esos 6 meses, no puedo pagar al séptimo mes, Si, así si más o la menos. ley se dice que puedes acceder a un acuerdo de pago, pagarlo dentro y te establece un tiempo donde puedes acogerte. De la misma manera te establece un tiempo, en qué tiempo debes cancelar, hasta qué tiempo, 12 meses o al contado. Bueno, vamos a hacer un corte y en el próximo capítulo vamos a tener ya para cerrar un poquito, va a adelantar la pregunta que vamos a hacerle a la abogada, ¿en qué tiempo prescribe o caduca la potestad determinadora? Esta es la pregunta que siempre suele suceder y suelen hacer, en este caso, los contadores o los empresarios. Estamos nuevamente en el podcast. Si has llegado hasta aquí, dale me gusta, suscríbete, dale like, compártelo, hazle todo lo que quieras hacer al video. Lo importante es que lo compartas, es un video académico. eh, Además, también sirve profesionalmente para los contadores, para los abogados en libre ejercicio, que puedan tener una mejor forma de ver esto del que parece como que me traen una bomba, es el comunicado. Todo el mundo se asusta cuando el SRI, en este caso, ya no te toca la puerta, sino que simplemente te pone en tu bandeja de entrada de tu buzón tributario y te dice, señor, aquí tiene detectado una diferencia de valores, como dice la abogada Caterina Reyes. Entonces, esa diferencia de valores que el SRI me hace saber, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero busco un abogado, eso es lo principal. Y que tu abogado converse con el contador, sincerar en este caso de la forma más fácil para que puedan tener una buena defensa y tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. Y es aquí donde nos quedamos hace un momento en la pregunta que yo le hice a la abogada Caterine, ¿en qué tiempo en este caso caduca la potestad sancionadora del SRI? No vamos a abordar mucho sobre lo que es técnicamente ni cómo se interpone la demanda, ya he dicho que eso lo vamos a hacer en otro espacio, pero generalidades nos va a dar la abogada Caterina Reyes. Muchas gracias. Dentro del Código Tributario, en el artículo 94, te establece esta facultad. La facultad, cuando termine esta facultad determinadora del servicio de rentas internas, que a través de esta institución jurídica como la caducidad, dentro del servicio de rentas internas, en el Código Tributario te establece 3 periodos, de 3 años, de 6 años y de 1 año. ¿Cuándo te establece 3 años para esta caducidad? Teniendo en cuenta que estos 3 años, 1 año, te establece o te corre desde la fecha de la declaración, al día siguiente con un día hábil. ¿Cuándo se establecen los 3 años? Cuando es contado desde la fecha de la declaración. Cuando haces la declaración el sujeto pasivo. También establece la fecha de 6 años. Esta fecha, con la de 3, en un momento hubo mucha confusión. ¿Por qué me refiero a confusión? Cuando existía esto de los fantasmas de las empresas, de las muchas comunicaciones, muchas liquidaciones, esta defraudación que existía por parte de ciertas empresas, sustentando muchos gastos por empresas fantasmas inexistentes, se daba esto de que a qué tiempo Ahí caducaba yo, ahí yo esta. voy a hacer un paréntesis porque tengo aquí en mis apuntes, dice, hay una disposición interpretativa del artículo 94 del Código Tributario, en el que dice, lo voy a leer textualmente, dice,
en el sentido en que los casos de los contribuyentes hayan sustentado costos o gastos inexistentes y o facturas emitidas por parte de empresas inexistentes o fantasmas, supuestamente se entenderá que se ha dejado de declarar a partir del tributo y por lo tanto se aplicará la caducidad de 6 años respecto a la facultad determinadora de la administración. Aquí sí quiero que me expliques bien porque eh, se veía en la práctica en algunos casos donde en este caso había incluso criterios divididos de jueces que decían pues para ellos a uno sí aplicaba los 6 años, desde donde se contaban los 6 años, eran 7 años, 6 años, cuántos años eran, y más que todo tenían un dilema, ¿desde dónde se contaba? ¿Desde el momento que se ha dejado de declarar el tributo o desde el momento en que sucedió el hecho? Ya. Este tiempo, la temporalidad de los 3, de los 6 o de un año, en este caso para la cuestión de la fantasma, por la interpretativa que se dan, se cuenta desde la fecha que venció el plazo para poder presentar esta declaración. Por ejemplo, el RUT termina en el octavo dígito 8, entonces tu fecha máxima son los 24. Si hablamos de impuesto a la renta, IVA, estos tributos que controla el Servicio de Rentas Internas. Entonces tú tienes hasta el 24 de cada mes para poder realizar en el caso de IVA. De impuesto a la renta, ya sabemos que son de empresas obras naturales, jurídicas, ya se establece. Teniendo en cuenta estas fechas de la declaración, para que corra el tiempo de los 6 años, la ley en el artículo 94 muy claramente nos dice 6 años contados desde la fecha en que se venció el plazo para presentar la declaración. ¿Pero en qué? Respecto a los mismos tributos cuando no se hubiera declarado en todos en partes. Ahora, hubo mucho este dilema, si eran de los 3 o los 6 años, desde la fecha que venció el tiempo para declarar o en que la que tuvieron que haber sido declarado. Cuando existe esta declaratoria de estas empresas fantasmas, se da a esto cuando tú hayas ingresado facturas sobre estos valores con fantasmas inexistentes, la de 6 años. O sea, en esto tuvo que venir la Corte Nacional y a decir, a ver, esta es la forma que yo interpreto y para mí Corte Nacional queda como cierto que se entenderá que se ha dejado de declarar en parte el tributo, por lo tanto se aplica la caducidad a 6 años, porque digamos, yo hice mi declaración en, qué sé yo, 2014 y después hice una sustitutiva en 2017 y después la última que hice la hice en el 2019. Entonces ya ahorita que viene 2025 casi pego a los 6 años. Entonces, ¿de dónde cuento yo para que sea caducidad o no? Ya. Primero tienes que darte cuenta de la fecha de la declaración y la fecha que tuviste que haber declarado. Ahora, para poder contar el dilema de los 3 o los 6 años. Ya tienes en cuenta, si no declaraste, por ejemplo, tu casilla de gasto, costo de gastos e incluiste una factura fantasma, que es el dilema de los fantasmas que hubo por la interpretativa. Sumiste esta para poder bajar costos y para poder el tributo a pagar menos, utilizaste esta factura, este valor de $100,000 como estábamos hablando. Tú lo hiciste en marzo del 2016, cuando todavía no estaba esa declaratoria, pero te diste cuenta viendo un comunicado dentro de la facultad de un año, lo hiciste en el 2017. Pero ¿qué pasó? Que tú pudiste haber hecho la sustitutiva por tu cuenta. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer la Un sustitutiva? año, Un año. Entonces un año en el ejemplo lo puse un poquito mal, porque sí, solo tengo hasta un año un nomás para año hacer. la haces. Si dentro del servicio de rentas internas no te observa, porque es la facultad determinadora, poderte verificar dentro de un año. Dentro de un año. Dentro de un año. Tú la haces dentro de este año y el servicio de rentas internas te va a contar de la sustitutiva que tú estás haciendo. Entonces desde ahí ¿Por cuento. qué? Porque la sustitutiva, como su propia palabra dice, sustituye la anterior. Entonces, desde, yo tengo solo un año para poder hacer en este caso la declaración sustitutiva. Hacer, por decir, tus correcciones internas. Y luego, si el servicio de renta interna te hace un comunicado, solo vas a tener el tiempo que te establece dentro de los 20 días para poder hacer esta corrección de la sustitución única y exclusivamente en la casilla. Si tú lo haces en el tiempo anterior que estamos en el ejemplo, puedes sustituir o cambiar cualquier casilla de dentro del acorde con los justificativos que tú tengas. Pero si se da dentro del año, ya cuando ya te da el servicio de rentas internas, única y exclusivamente dentro de la casilla que te dice. Hasta eso, los temas, creo que hemos abordado la mayoría de los temas que están en nuestra entrevista.
pero vamos, como al principio dijimos, esto vamos a hablar mucho de derecho. Y vamos hay preguntas que me salen en este momento y me digo, y todavía no sé de qué forma, en este caso los contadores, tratar de explicarles o a los empresarios, ¿qué yo puedo hacer? O ya cuando me ven el comunicado, no hice nada, me olvidé, no, me lo notificaron. Yo me olvidé simplemente y punto, me olvidé. ¿Qué yo puedo hacer como contador o como empresario cuando ya viene el acto administrativo como tal y me dice, bueno, ahora sí, ya está determinada la diferencia de valores y usted tiene una diferencia de valores, supongamos $1.000.000 que no he pagado de impuestos? Ahora sí viene el SRI y me dice, ya, este es el acto administrativo y está en firme. ¿Cuántos días yo tengo para impugnar ese acto administrativo? A ver, es que primero debemos establecer en qué etapa estás. Porque, por ejemplo, el comunicado, luego te hacen una liquidación. Ah, viene la liquidación, ya Dentro de de este ahí. comunicado ya pasó el tiempo de los 20 días. Puede que tú estés en el día 19, te des cuenta. Presentas ya una próloga. Que ellos te den una próloga, tú puedes No extender. me di cuenta, me olvidó, mi contador se olvidó de... Sí, ya se pasó todos estos tiempos, ya se hace una liquidación. Dentro de esta liquidación, si tú no estás de acuerdo o pretendes o tienes los justificativos necesarios, puedes presentar un reclamo Ah, administrativo. todavía ahí puedo presentar un reclamo Claro, todavía tú administrativo. puedes presentar un reclamo administrativo conforme las reglas el Código Tributario. Teniendo en cuenta que dentro de los requisitos mismos del Código Tributario, para poder presentar este reclamo administrativo, dice, en el último inciso, con la firma de un abogado. Necesariamente Ah, es decir, para debe, o yo... sea, un reclamo administrativo debe, sí o sí, estar firmado por un abogado. O sea, no solo por velar los derechos, los intereses o velar los derechos, en este caso, de la persona que está el contribuyente, además la Constitución lo establece así, sino que está estableciendo la ley, literalmente debo estar con un Claro, abogado para... la ley te dice que tú puedes presentar tus quejas, ya, pero el Código Tributario específicamente en este medio impugnatorio debes presentar con una firma de abogado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si tú la presentas sin cumplir con uno de los requisitos? El mismo la administración te envía a completar. Y si el SRI no se da cuenta posteriormente y Puede sigue avanzando declararse el una juicio, nulidad puede declararse una nulidad por falta, por violación al por no, derecho a la haber, defensa, ¿no? por no haberse cumplido y violación al derecho a la defensa. Ya, Porque suponga, no es, disculpa, no es lo mismo que te defiendas tú como contador o tú como empresario, a que te defiendas tú, con un experto en derecho tributario. apoyado de tu contador y con base de un experto en Es derecho decir, con tributario. un abogado experto en Tributarista. derecho tributario, ¿verdad? Otra cosa también que me surge la duda es, bueno, ya pasó la diferencia de valores, no me di cuenta, llegó hasta el acto administrativo, donde el acto administrativo ya declara la diferencia de valores. Me notifican con el acto administrativo y ahí sí, ya yo necesariamente tengo que impugnar ante la vía administrativa si quiero, ¿verdad? O si no, ante la vía judicial también, ¿no? Dentro de los recursos de impugnación que tienen los ciudadanos, como tal, en este caso el contribuyente puede ser esta impugnación por la vía administrativa o el recurso de revisión. De la misma manera puede ser esta impugnación a través de la vía jurisdiccional. Y ya como, bueno, como este es un podcast donde damos tics y y la experiencia de usted como abogado tributarista, ¿qué es lo que más le aconseja a usted a los contribuyentes, a los contadores? Porque si yo voy a impugnarlo ante el propio SRI, en este caso una revisión, el SRI me va a decir que todo está bien y que ellos tienen la razón. O sea, prefiero irme a la vía judicial. No, hay casos y casos, ¿no? Dentro de la experiencia, sí ha existido que dentro del recurso de revisión que te dan la razón, como algo tan, aquí tan jovial, te dan la razón al contribuyente. Dice, no, el servicio de rentas internas, o sea, tú Se mismo equivocó. se Yo servicio de renta equivocó, interna me equivoqué, así que la ya. revisión... O sea, sí hay estos casos. Pero, ¿qué sucede? Que normalmente el contribuyente, el usuario, no va a esta vía, porque es muy lenta. O sea, desde lo que tú presentes este medio impugnatorio hasta que te la califiquen pueden pasar 1 año, 3 años. Es decir, esos $100.000 que yo tengo que pagarle al SRI porque ya están detectados, está en firme, está el acto administrativo, recién salió, digamos, el día de ayer, vengo y tengo que ir a impugnar en la vía judicial ese acto administrativo, ¿verdad? Eso es lo que usted me dice, tengo que ir a impugnar. Ya, lo Como puedes, técnica, lo mejor es impugnarlo en la vía judicial. claro, o sea, más por practicidad. Pero ojo, o sea, no es porque yo quiero impugnar y lo voy a presentar esta impugnación. O sea, yo presento esta impugnación y si no presento la caución, el proceso administrativo va a seguir. ¿Qué decir? Es decir,
esta deuda que tú ya tienes, porque es una deuda el servicio de renta O sea, yo interna, para pagar que me cobren tengo que poner una caución, así. y eso es una caución del 10%. Entonces yo tengo que hacerla, lo que entiendo es que tengo que hacer la demanda dentro del término que me permite la ley. ¿Y cuántos días son para esto? Depende del acto. Hay de 20 días, de 60 días, de 90 días, de un año. O sea, Para depende poder impugnarlo? dentro de la oportunidad para poder presentar cada caso. Ya, entonces cuando yo voy a impugnar una vez que me notifican, supongamos que es el que tengo los 20 días y voy en impugnación a la vía judicial, en el cual obviamente ya me tengo que presentar o decirle al juez dentro de la demanda que voy a caucionar el 10% para que no me sigan cobrando, no me ejecuten Te la deuda, ¿no? suspende la O ejecución, sea, es el término decir, correcto es suspender la la ejecución de la deuda. suspensión de la ejecución. ¿Qué significa? Que esta deuda en firme que ya tienes en el servicio y renta, no la envíen, por decírtelo así, al departamento de cobro. Este departamento de cobro es un departamento de cautivas. Te puede, como todo departamento, te puede hacer la suspensión de tus cuentas, retener bienes, posteriormente embargarlos, rematarlos como tal. Entonces, si yo pongo en este caso una caución para suspender la ejecución del cobro por parte del SRI en el Tribunal Contencioso Tributario, ¿verdad? Ahí presento la demanda y obviamente en el caso de que no salga favorable mi demanda, puedo casar la sentencia, ¿verdad? Dentro, como en todas las vías en área de derecho, tiene sus medios impugnatorios. Conforme va avanzando, tú puedes tener las acciones para poder. Incluso existe casos que se ha habido hasta la vía constitucional sobre los mismos temas. Es decir, yo puedo, en este caso, casar la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo o Contencioso Tributario, Contencioso tributario. que fue emitida por el Tribunal Contencioso Tributario de Guayaquil. Y voy ahí, le impugno, caso la sentencia ante la Corte Nacional de Justicia, ante la Sala de los Contenciosos Tributarios. Sí, Y si pones el no estoy de recurso acuerdo, extraordinario de casación. ya, y si no estoy de acuerdo, pues me voy también así mismo al recurso A en la este vía caso, a la vía constitucional. constitucional. A eso como última instancia, pero ahí ya no suspendo la ejecución, ¿verdad? Ya no, y es otro. Pero si ya la tienes caucionada, como está impugnada, esto sí. Ya, esto sí, entonces, una cosa, ¿qué pasa si, y me queda la duda, pues estoy haciendo una forma en que solo yo puedo perder, pero qué pasa si yo le gano al SRI y voy al Tribunal Contencioso Tributario y el Tribunal Contencioso Tributario me da la razón y me dice, señor, estos $100.000 que administrando justicia en nombre del pueblo soberano de la República del Ecuador, que es la palabrita trillada que ponen en la sentencia, se declara con lugar la demanda a favor del contribuyente y se termina y ahí termino o qué pasa ahí. No, lo que pasa es que cuando, luego de la frase sacramental, te dice, te dispones la parte resolutiva, donde te dice que te acepta la demanda y dispone al Servicio de Rentas Internas a realizar una nueva liquidación, teniéndose en cuenta los valores que ya han sido aceptados en Puede la. disponer realizar una nueva liquidación. Puede disponer O en puede el. también hacer que no tuvo razón en hacer esa liquidación. Es Claro, decir, y obviamente ya mi con contabilidad estuvo bien, así. su contabilidad y como tú dentro de tu propia demanda juntaste pruebas, decir, bueno, dentro del comunicado, de la liquidación, se me observó esta casilla, dentro de estas facturas, sobre esto. Entonces tú presentas estas pruebas de descargo para poder descargar las ¿Y aseveraciones qué que hace el pasa Servicio de con mi Renta Interna. caución que yo he dado de, supongamos, era de $100.000 y yo y mis $10.000 como caución? ¿Qué pasa con esa caución? ¿Me la Eh, devuelven? esa caución se te va a descontar el valor. O sea, si es que tengo que pagar y si no tengo que pagar, si declaran con lugar la demanda y yo no tengo que pagar nada, me la tienen que devolver, ¿verdad? Claro, te la descuentan, o hacen un cruce porque es estatal, te le hacen un cruce al valor, ese valor te lo depositan al servicio de rentas internas. Pero ¿qué pasa si Me puede pierdes? servir como un crédito Hay un posteriormente. crédito. Pero si tú ya pierdes, como si se declara sin lugar la demanda, ese valor no es devuelto. Ya no es devuelto en este lugar ese valor. Ya para ir un poco cerrando y metámonos, hagamos 2 minutos de política. Como he dicho, este es hablar mucho de derecho y hablando mucho para los estudiantes. Si ya han llegado hasta aquí, denle like y además compartan. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de TikTok, eh, pero sobre todo compartan y denle like y suscríbanse al canal de YouTube. Eh, políticamente, yo todavía no entiendo o me queda una duda.
¿qué hizo el Estado para evitar, o qué ha hecho el Estado para evitar estas empresas fantasmas? Porque cada rato comenzaron la Gaceta, o en este caso el listado de empresas fantasmas, cada día aumentan de 100, 200, 300 empresas. Lo que pasa es que dentro de las políticas estatales, a pesar de que existen, no están centralizadas como tal o enfocadas como tal. Es tan fácil poner un representante, es tan fácil constituir una compañía. Como es tan fácil constituir, es tan fácil poner quién es el representante legal. En la experiencia propia, dentro de los representantes legales eran las personas que estaban en indigencia en la calle. O sea, ni siquiera no eran No, dueños o verdaderos, sea, ¿eh? no existía el dueño verdadero. Eran unas personas totalmente en indigencia. Eso es lo que se encuentra en la práctica. Usted me Eso dice, es cuando la vas a práctica. defender a alguien, ves que ni siquiera es el O sea, representante legal. cuando tú te das cuenta, no es un empresario como tal, sino es una persona que está en la indigencia. Tal vez fue el empleado del empresario, sí, o el chofer del empresario. O sea, en los mejores casos fue el empleado, que por lo menos sabes dónde lo vas a encontrar. Pero estas personas están en situación de calle, no sabes ni dónde encontrarlas, porque si tú te vas a las bases las bases del registro civil, cédula no han sacado en muchos años. No son titulares de ningún servicio básico. En elecciones no han hecho ninguna votación ejerciendo su derecho al sufragio en muchos años. Entonces son personas que tampoco las puedes ubicar para poder sancionar. Entonces la facultad, esta facultad sancionadora que tiene el Servicio de Rentas Internas, ¿va contra quién? Contra una persona en sí inexistente. Ahora, yo pongo esta denuncia, que es el aparataje estatal que tiene a través de su función de sancionatoria, también como tiene el Estado. A esta persona en situación de calle tampoco la va a encontrar. Es decir, supongamos una persona que estaba, una persona X estaba en este caso no trabajaba ni siquiera para el dueño, supongamos entre comillas, dueño de la empresa, era una persona que indigente y de aquí a mañana encontró un trabajo formal y cuando le notifican que tiene tal vez ya inclusive la coactiva en el SRI, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta persona tal vez nunca se pudo defender, ni sabe de que tenía una empresa y el Estado entonces ahí está fallando, pues, ¿no? Entonces, lo que sí se llama, en este caso los legisladores, que son las personas que pueden emitir este proceso de formación de ley, apurarse de este tipo de modificaciones, porque la ley está, dice, bueno, vamos a sancionar esto por el tipo de defraudación tributaria, pero no cumple el rol, porque, por ejemplo, son estas representantes legales de la empresa, son las personas que están vendiendo caramelos en los semáforos. Nunca la vas a encontrar, no sabes ni el nombre, a veces no están ni registradas. Bueno, abogada, este ha sido nuestro primer podcast en Derecho, y hablando mucho, mucho de leyes, generalidades de leyes y un poquito de política, política estatal, más que todo viendo desde el lado humano de las personas, los contribuyentes. Recordarle a los contribuyentes cuál es el mensaje, en este caso a los contribuyentes y contadores que usted le puede decir. Eh, Siempre debe primar la ética, en este caso del contador, porque es la persona quien sube y registra esto. Puede ser que el representante legal o los administradores digan, no, ingresa estos valores, pero ya depende de la ética del contador. Porque no solo te digo esto, porque el contador lleva esta responsabilidad penal. Es sancionado el contador. Entonces, tal vez por tu sueldo tú vas a hacer esta maniobra contable. Pero si se te determina y te ven este error contable, luego puede ser sancionado. Entonces, como consejo, en este caso al contador, es que revise qué mismo va a subir y bajo qué responsabilidad y parámetros hace este cumplimiento de su trabajo. Agradeciéndote por la invitación, esperando estar nuevamente aquí en tu podcast y, como dijo, suscríbanse y compartan. Ya saben, señores contadores, aquí la abogada les ha dicho prácticamente generalidades de derecho tributario, qué se debe hacer. Lo primero que entendí de esta entrevista es busca un abogado para experto en derecho tributario que te pueda ayudar y defender y vele por tus intereses, porque en varios de los casos eh, puedes estar en indefensión o no tener una muy buena defensa por un abogado experto en derecho tributario. Y lo otro es, señores contadores, señores empresarios,
no solo tienen la responsabilidad, en este caso administrativa, sino la responsabilidad penal. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta lo último en este video. Déjenos sus comentarios para ver en qué podemos más aportar. Y me comprometo con la abogada Caterina Reyes. El siguiente podcast vamos a abordar ya específicamente y técnicamente y en forma práctica cómo contestar, en este caso, un acto administrativo del SRI. Espérate.